Hola, bienvenidos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos. Ahí se va uniendo más gente. ¿Cómo andan? En este día de pleno calor. Está pesadito, pesadito. Bueno, paso primero a saludar, a agradecerles a todas aquellas personas que, están ingresando. Y también agradecer a todas las personas que después lo ven en diferido cuando ya este vivo queda grabado. En el día de hoy día viernes, vamos a charlar de tarot en nuestra semana de tarot. Y hoy nos toca hablar de la carta de la templanza, que la tenemos por acá. ¿Sí? Miren qué hermosa que es esta carta de la templanza. Es hermosa, hermosa. Y vamos a hablar de la templanza en uno de sus aspectos, ¿sí? Nosotros sabemos que la templanza es un arcano mayor, por ende es un arquetipo de personalidad, es un arquetipo de nuestro inconsciente, al igual que los otros 21 arcanos mayores. Por ende, es muy difícil a los arcanos mayores etiquetarlos con palabras claves porque son un simbolismo entero, un simbolismo completo que vibra desde nuestro inconsciente, que vibra en el inconsciente colectivo, que es atemporal, ¿sí? Entonces, vamos a encarar en el día de hoy uno de los aspectos de la carta de la templanza, que es el aspecto de la comunicación. Nosotros cuando tenemos una lectura de tarot, hacemos una tirada, sabemos que la carta de la templanza, uno de sus matices, una de sus aristas es la comunicación. Entonces, frente a preguntas de esperar, ¿no?, una comunicación y nos sale la templanza, va a ser una respuesta afirmativa. Ahora bien, nosotros podemos matizar este arcano mayor que nos habla de comunicación con otras cartas para ver cómo es este tipo de comunicación, ¿sí? Tengamos en cuenta que los arcanos mayores, y los menores también, ¿no?, toda la baraja, todas las cartas del tarot, dependen mucho de qué cartas acompañan, con qué cartas está rodeada cada arcano y en qué posición salen, ¿sí? Por eso yo no tiro a las cartas invertidas, respeto a mis colegas que sí lo hacen, pero considero que ya teniendo en claro la posición dentro de la lectura y las cartas que rodean, las cartas que aspectan a cada arcano, podemos intuir si ir por el lado más positivo de la carta, por el lado menos positivo, o si nos está hablando en este caso, por ejemplo, la templanza, que es una carta que nos habla de adaptarse al cambio, de poder fluir, de conectar con las emociones. Vamos a saber por las cartas que rodean y en base a la pregunta también si podemos aspectarlo por el lado de la comunicación, ¿sí? Entonces, bien, tenemos a la carta de la templanza que, como dijimos, nos habla de comunicación. Ahora bien, la templanza es una carta de protección también, que si nosotros la aspectamos con ciertas cartas vamos a tener un tipo de comunicación, si la aspectamos con otras va a tener otro tipo de comunicación. Entonces vamos a ver cómo se comunica la templanza cuando está rodeada, por ejemplo, de la carta de los enamorados, que la tengo por acá, ¿sí? Nosotros en una lectura tenemos a la templanza y tenemos la carta de los enamorados. La carta de los enamorados nos va a hablar de que la templanza está ejerciendo una comunicación amable, sensible, conectada con los sentimientos, ¿sí? Fíjense que la carta de los enamorados también tiene un ángel. La carta de la templanza en sí es un ángel, es una carta de protección. Y los enamorados también tiene un ángel. Por ende, nos está reforzando la idea de que es una comunicación amena, sensible, amable, ¿sí? Es una buena comunicación. Si tenemos, por ejemplo, la carta de la estrella aspectando a la templanza, ¿sí?, podemos decir que la comunicación que ejerce la templanza es una comunicación alegre, es una comunicación conectada con las ilusiones, conectada con las esperanzas, conectada con los sueños. Es una comunicación abierta, sincera, ¿sí? Recuerden que la templanza está desnuda, no tiene ropa, por ende se muestra tal cual es y está conectada con
el agua. Y fíjense que en ambas cartas es muy similar la simbología de las jarras. Si bien la templanza pasa el agua de una jarra a la otra, que quiere decir el permitir fluir, el buscar un equilibrio en la fluidez, la estrella, ¿sí?, toma sus jarras y las conecta con la tierra, o sea, el agua con la tierra, que es las emociones con la realidad, ¿sí? Entonces, desde ese lugar podemos decir que la comunicación de la templanza aspectada por la carta de la estrella va a ser una comunicación alegre, entusiasta, ¿sí?, conectada con las esperanzas, con los sueños, ¿sí? Después, por otro lado, otra carta de comunicación positiva, tenemos la carta del Sol, ¿sí? Con la carta del Sol nosotros podemos ver que la comunicación de la templanza es una comunicación clara, ¿sí?, sin dudas, porque el Sol nos muestra su claridad, el Sol es quien ilumina, entonces la comunicación va a ser clara, va a ser segura, ¿sí? El Sol es una carta que nos habla de confianza, de seguridad, de entereza en su aspecto más positivo, por ende aspecta a la templanza desde ese lugar, ¿sí? La comunicación de la templanza cuando está acompañada del Sol va a ser una comunicación clara, segura, ¿sí? Y si tenemos la carta del mundo, por ejemplo, que la carta del mundo es una carta que cierra un ciclo, pero integrando los 4 elementos. Fíjense que están los 4 elementos que el mago tiene sobre su mesa en forma de elementos porque todavía no toma acción. Con la carta del mundo se cierra un ciclo integrándolos, ¿sí? Tenemos al toro que representa los oros, el león que representa el fuego, el ángel que representa el agua y el águila que representa el aire. Entonces, la carta del mundo está integrando estos 4 elementos y se aspecta a la carta de la templanza. Podemos ver que es una comunicación creativa, porque ya cierra un ciclo con un aprendizaje y una integración que le permite dar el paso a un nuevo comienzo, ¿sí?, porque la carta del mundo es un final, a un nuevo comienzo con un bagaje mayor de creatividad. Entonces, la comunicación del mundo con la templanza va a ser una comunicación creativa. ¿Cómo estás? Ahí voy saludando también, ya que voy viendo. Es hermoso este mazo, muy, muy lindo. Esta es otra carta de comunicación positiva. Obviamente hay que tener en cuenta siempre el resto de las cartas que rodeen y las posiciones, pero en base a la interpretación de la combinación de 2 cartas podemos ver que la templanza con los enamorados, la estrella, el Sol y el mundo va a ser una comunicación positiva. Ahora bien, si nosotros llevamos a una comunicación que no es tan positiva, así que podemos decir que es una comunicación negativa, vamos a tener la primera carta, la carta de la luna. La carta de la luna es la dicotomía y la oposición al sol, ¿sí? El tarot trabaja mucho con las dualidades, con la luz y la oscuridad. Podemos ver en la carta de la sacerdotisa, por ejemplo, que la tengo por acá, bueno, no la tengo a mano, pero en la carta de la sacerdotisa tenemos Jaquín y Boat, las 2 columnas, ¿sí? Entonces vamos a ver, no, Mica, no, los viernes es temática de tarot, no es dinámica de consultas, sino que son charlas. Tenemos con la carta de la luna, que es la dualidad opuesta del sol, que la comunicación va a ser poco clara. Tenemos una comunicación que puede ser confusa, ¿sí? La carta de la luna nos habla de las distorsiones, entonces puede ser una comunicación un poco distorsionada. Dentro de las distorsiones, cuando uno distorsiona una realidad, puede ser inconscientemente o puede ser de manera consciente, y hacerlo de manera consciente estamos mintiendo, ¿sí? Torcemos la realidad. Entonces podemos ver que es una comunicación que puede esconder algo, nos puede hablar de una comunicación con mentiras, ¿sí? Poco clara, confusa. Después tenemos la carta de el diablo. Tenemos al diablo por acá. Y el diablo sabemos que es una carta que el diablo por sí mismo es manipulador,
¿sí? Él conecta con sus instintos y no siente culpas, no siente remordimientos, por ende carece de este sentido y esto lo puede llevar a ser manipulador, ¿sí? Entonces la comunicación de la templanza, aspectada con la carta del diablo, va a ser una comunicación que puede ser manipuladora. Sabemos que el diablo también nos conecta, si se exacerba, con el estrés, con todo lo hiriente, lo punzante, ¿sí? Fíjense que él tiene la espada, es una carta de poder que alza su espada y su poder está a través de esa espada que la tiene en alto, ¿sí? Que representa la mente, pero es una espada, por ende puede ser hiriente, punzante, una comunicación que lastime, ¿sí? Que nos estrese. No puedo hablar con esta persona, no puedo llegar a un consenso porque, bueno, la comunicación está dada de este lugar. Después, por otro lado, tenemos a la carta de la torre. También la carta de la torre va a aspectar a la comunicación de la templanza desde un lugar caótico. ¿Cómo es la torre? La torre es una carta de caos, ¿sí? Es cuando se desmorona la estructura, cuando se deconstruye, ¿sí? Cuando cae este rayo. Entonces esa comunicación va a ser de ese modo, caótica. El rayo que cae y destruye la torre es intempestivo, es inesperado. Entonces la comunicación se puede dar en esos términos, de una manera inesperada, rápida, ¿no? Dura, agresiva, ¿sí? Nos está hablando de este tipo de comunicación. Y después, por último, dentro de las cartas menos positivas en cuanto a la comunicación, tenemos la carta de la muerte, ¿sí? El arcano 13, el arcano sin nombre. Y la muerte tiene su guadaña, ¿sí? Va con su guadaña cortando lo que ve a su paso, cortando cabezas, formas de pensar, cortando manos, formas de actuar, cortando pies, formas de caminar y transitar. Entonces la comunicación va a ser cortante, va a ser fría, distante, ¿sí? La muerte trabaja por sí, entonces no tiene en cuenta al otro, y va con su guadaña cortando. Entonces la comunicación puede rozar lo seca, no agresiva, cortante, y sobre todo que es radical. O sea, son ese tipo de comunicación que no tiene un ápice de movimiento. Porque cuando la muerte corta, no hay forma de volver a pegar. Se pasa a otro estadio, ¿no? Si la muerte corta, cortó. Entonces la comunicación va a ser radical, ¿sí? Y tenemos después, por otro lado, lo que son los ritmos de comunicación, que muchas veces es un tema que importa bastante, ¿no? En cuanto a la comunicación con un otro, suele ser la mayoría de las veces en relaciones interpersonales, que puede ser de pareja, ¿sí? La mayoría de las veces es de pareja, de qué manera se va a comunicar y en qué términos, ¿no? Cómo va a ser la comunicación en los términos temporales, de ritmo, ¿no? Entonces tenemos, si estamos preguntando por un tipo de comunicación, nos sale la templanza, sabemos que comunicación va a haber. Si está aspectada con alguna de las cartas que vimos recién, podemos decirle a nuestro consultante de qué manera va a ser esa comunicación, en qué término va a estar dada, si va a ser una comunicación amorosa, sentida, sincera, o si va a ser cortante, seca, radical, ¿sí? Y podemos ver también los tiempos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la carta del ermitaño, ustedes saben que el ermitaño es nuestro viejito del tarot, es el abuelo del tarot. Si bien no representa a los abuelos, porque los abuelos están representados, los abuelos masculinos, por el sumo sacerdote. Sí, Mica, lo guardo. Ahora después, al final del vivo, voy a dar la info de los cursos. Si bien les decía que el sumo sacerdote es quien representa a los abuelos masculinos, acá tenemos al que se comporta como un anciano, ¿sí? El ermitaño es aquel que va a su ritmo, que hace las cosas pausadas, que no tiene mucho apuro. Entonces sabemos que la comunicación va a ser lenta. Va a ser lenta. Esta comunicación se puede dar de una manera lenta, no va a ser inmediata. Y además
el ermitaño, que es la carta que representa a los filósofos, aquellos que se preguntan los porqués, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, el ermitaño piensa mucho, reflexiona mucho, medita las cosas. Entonces va a ser una comunicación que no va a ser de imprevisto, no va a ser una comunicación alborotada, sino que va a ser muy pensada, ¿sí? Va a ser una comunicación de esas que pensamos muchos antes de tomar la acción de comunicarnos. Y también lenta, ¿sí? El ermitaño siempre nos habla de lentitud. Después, si tenemos, por ejemplo, la carta del loco, sabemos que el loco va a su ritmo, él va manejando su camino a su ritmo sin mirar mucho al alrededor y le imprime un ritmo ágil, ¿no? Tenemos el loco va hacia la aventura, se lanza, a él no le importa si adelante hay un risco, un precipicio, su perro lo alerta y aún así él sigue mirando las ilusiones. En este mazo no la tiene, lo tiene el rider, que el loco va con su flor en la mano, que la flor representa las ilusiones y él está concentrado en esa flor. Entonces él va. Entonces sabemos que la comunicación con el loco va a ser ágil, va a ser rápida, va a ser movida. Al igual que con el carro, ¿sí? El carro es una carta de movimiento. El carro ya está en movimiento. No está por tomar acción, como puede ser el emperador, que está semi sentado, ¿sí? Sino que él ya está parado, ya tomó las riendas y ya comenzó el camino. Entonces, la comunicación dada por el carro va a ser una comunicación rápida, ágil, ¿no? Muy de bastos, muy de fuego, muy de ir hacia adelante. Y después una carta muy interesante que aspecta a la carta de la templanza es la carta de la rueda de la fortuna. Ay, muchas gracias, Mica. Me va llegando, creo que un poco en diferido los comentarios, así que bueno, voy comentando. Claro, totalmente, el loco es impulsivo, es una comunicación rápida. Lo contrario al ermitaño. El loco no va a pensar antes de actuar, directamente actúa, al igual que el carro. Si nosotros después, bueno, voy a subir a mi Instagram una foto del Before Tarot de Rider, que es el tarot que está después, lo que pasa después, vemos que el carro atrás está llevándose a dos personas atadas de las manos y él arrancó el viaje y fue. No se detuvo a mirar y observar si su movilización afectaba. Lo mismo que el loco que cae, queda colgando del precipicio, con su flor en la mano y la sigue mirando. La obstinación por sus ilusiones, pero cae. Entonces, justamente el loco y el carro es lo opuesto al ermitaño. Ahora, tenemos la carta de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna siempre nos habla de inicios, ¿sí? Pero en cuanto a lo que es ritmo, el movimiento es cíclico, ¿sí? Porque es una rueda. Y la rueda va avanzando y se mueve. Depende cómo nosotros movamos la manivela, porque acá la rueda tiene una manivela. Entonces, dependiendo de cómo nosotros gestionamos nuestra rueda de la fortuna, podemos evolucionar o involucionar. Si nosotros la giramos hacia adelante, vamos a ir avanzando. Las circunstancias que se nos presentan las gestionamos de una manera que nos permite avanzar. Y si gestionamos nosotros la rueda de la fortuna de otra manera, vamos a involucionar. Pero en cuanto a la comunicación, que es el tema que, no me quiero ir por las ramas, el tema que nos invade hoy, podemos ver que la rueda de la fortuna nos habla de movimientos cíclicos. Entonces, al ser una rueda que va girando, en un momento está arriba, pega toda la vuelta y vuelve al mismo lugar, y vuelve al mismo lugar. Entonces son ese tipo de comunicaciones, de conversaciones que son reiterativas. Decimos, pero esto ya lo hablamos, ya lo vimos, y volvemos sobre el mismo tema, y volvemos sobre el mismo tema, ¿no? Son esas comunicaciones que ya no nos aportan nada nuevo y no van hacia un sitio, ¿no? Donde quizás es mejor, bueno, transformar, poder pasar de arcano para la comunicación, porque la rueda nos habla de esta comunicación cíclica, repetitiva, reiterativa, donde no hay nuevo brote de donde tomar partido en la comunicación, ¿sí?
Y después, esto en cuanto a lo que son los arcanos mayores. Ahora bien, yo soy defensora con mi vida entera de los arcanos menores, ¿sí? Porque considero que son súper importantes. Entonces, para matizar esta carta de la templanza que nos habla de la comunicación, vamos a ver cómo es la comunicación si está aspectada por cartas de la corte, ¿sí? Que tenemos las sotas. Entonces, si nosotros aspectamos, esperen un cachito, acá está. Nosotros tenemos aspectada la carta de la templanza, que es comunicación, con la carta de la sota de bastos. Vamos a ver que la sota de bastos es un comienzo, ¿sí? Es un inicio, es toda la energía de los bastos inmadura, que le falta caminar hasta llegar a ser rey o reina, ¿sí? Representa a los jóvenes y representa la comunicación. Por sí misma, la carta de las sotas, las 4 sotas, representan la comunicación. Por ende, si nosotros estamos preguntando por se va a comunicar, va a haber una charla, vamos a poder tener una charla de cierre o una charla de inicio, y nos sale la templanza más la sota, vamos a ver que es le pone mucha preponderancia a que va a haber una comunicación, ¿sí? Porque tenemos 2 cartas de comunicación. Ahora, la carta de la sota de bastos nos va a hablar de una comunicación con toda la energía del palo. Es como que está la semilla de ese palo esperando a convertirse en un gran árbol, pero está toda contenida, ¿sí? Y en gran medida. Entonces tenemos la energía de los bastos. Sabemos que la comunicación entonces va a ser pasional, enérgica, optimista, con vitalidad, muy directa, no directa como las espadas, que pueden ser directas, crueles, directas, hirientes, pero sí muy franca, muy sinceras. La comunicación de la sota de bastos es directa, sincera y espontánea. Se comunica con pasión, comunica sus deseos, ¿sí? La sota de bastos no se guarda lo que desea, lo que le vibra por dentro, ¿no? Lo comunica, lo expresa. Los bastos son histrionismo, son espontaneidad. Los bastos son los signos de fuego, ¿no? Pueden ser un poco impulsivos a la hora de comunicarse, pero siempre con mucha sinceridad, mucha franqueza. Y nos puede estar hablando de comunicaciones de proyectos laborales, de trabajo, de proyectos en general, porque los bastos representan proyectos. Entonces sabemos que si está la carta de la templanza con la sota de bastos o con cualquiera de las sotas, se afianza la energía de la comunicación. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, la sota de oros, sabemos que va a ser una comunicación que puede ser lenta, porque los oros nos hablan de tiempos lentos. El oro, cuando toma una decisión, va hacia ese lugar, le puede llevar mucho tiempo, pero va porque está seguro de su decisión. Entonces, esta comunicación va a ser concreta, va a ser práctica, realista. Los oros manejan la realidad, no se van en lo onírico, ni piensan de más, ni son impulsivos. Tienen como un equilibrio en ese aspecto, pero pueden ser demasiado realistas. Entonces la comunicación es del aquí, del ahora, manejan mucho el orden. Recuerden que los oros representan a los signos de tierra, entonces se me viene a la cabeza Tauro, que es orden, que es el estar afianzado a la tierra. Entonces la comunicación va a ser de ese modo, práctica. Puede ser que nos esté hablando de una comunicación que... ¿Cómo andás, Ger? ¿Todo bien? Puede ser que nos esté hablando de una comunicación que también puede tener bastantes visos de volver al pasado, ¿sí? De traer cosas del atrás. Porque fíjense que, bueno, lo que ustedes lo van a ver al revés, ¿no? Pero nosotros tenemos las cartas de la corte, la sota de oros mira hacia atrás, no mira hacia adelante. Entonces, la sota de oros está muy en el pasado, como que recuerda mucho la historia de la que viene, de lo que pasó. Entonces la comunicación puede estar un poco viciada por eso, ¿no? Puede haber cierto viso de
no sé si sería rencor la palabra, pero sí de no olvido. Entonces la comunicación puede venir por ese lado. Pero sabemos que va a ser una comunicación práctica, ordenada, realista, ¿sí? Sí, a diferencia tenemos la carta de copas, ¿sí? Tenemos la templanza. Ay, me estoy haciendo un lío bárbaro, perdón. Ahí está, tenemos la carta de la templanza, que ya vimos que es comunicación, y está nuevamente la carta de la sota de copas, refuerza la idea de la comunicación. ¿Y cómo comunican las copas? Las copas se implican mucho emocionalmente. Volviendo a que es la energía condensada, todas las posibilidades del palo de copas inmaduro que está yendo hacia el camino de convertirse en rey, este nuevo inicio con toda esta energía que nos habla de comunicación es una comunicación con mucha implicancia emocional, ¿sí? Mucha sensibilidad, muy emotiva. Ahora bien, la sota de copas no es tan enamoradiza de enamorarse de, sino que está enamorada del concepto del amor. La sota de copas ama el amor. Entonces vivencia todo desde ahí y se comunica desde ese lugar. Entonces nos puede estar hablando hasta de una comunicación que roce lo poético, lo sensible, lo empático, con mucha delicadeza, mucha sutileza, muy suave. Comunica emociones, sentimientos, lo que le sucede interiormente, ¿sí? A la hora de comunicar no pone practicidad, no pone pensamiento lógico y no pone impulsividad. Es suave. Recuerden que las copas, los oros son palos pasivos, las espadas y los bastos palos activos. Entonces desde ese lugar tenemos que va a ser una comunicación no tan enérgica, pero sí muy sensible, delicada, suave. Y por último tenemos la comunicación de las espadas. Bueno, las espadas saben que, bueno, son activas, ¿sí? Es un palo activo, al igual que los bastos, pero lo que tiene las espadas es que utilizan mucho su mente. Entonces es energía condensada de la utilización de la mente racional, del tratar de intentar saber todos los porqués, de saber cada mínimo detalle de la comunicación que pueda pasar por el tamiz de su lógica y raciocinio. Entonces, la comunicación va a ser una comunicación rápida, las espadas son rápidas, va a ser absolutamente lógica, no se le escapan detalles, ¿sí? No tiene filtraciones a la hora de comunicarse, es muy inteligente, por ende se va a comunicar de una manera inteligente, va a saber qué es lo que le conviene, qué es lo que no, va a poder analizar los pros y los contras, siempre desde un lugar inmaduro, porque la sota no tiene todavía el crecimiento como para poder analizar las cosas como un rey de espadas. Va a ser inmaduro, por ende ahí puede haber un choque de energías, en el sentido de que trata de usar la lógica, trata de que no se le escape nada, de estar en todos los detalles, pero todavía no puede procesarlo de una manera más madura. Entonces puede caer en conflictos en la comunicación, que sean comunicaciones un poco hirientes, cortantes, comunicación fría, ¿sí? Me puede estar hablando de los espías, ¿no? La gente, bueno, lo voy a decir en lunfardo argentino por ser personas de afuera, pero chusmas, ¿no? El quiero saber todo, averiguar todo, ¿no? Hablo acá, hablo allá, puede hablarnos de esta comunicación. Y es muy rápida, ¿sí? En el orden de velocidades, podríamos decir, tenemos que los dos palos activos son los que se manejan con más acción, con más velocidad. Los palos pasivos, por el contrario, les cuesta más el movimiento, les cuesta más salir de la zona de confort, son más arraigados a la tierra, entonces cada paso cuesta. Y dentro de lo que son activos, que tenemos las espadas y los bastos son muy positivos, muy enérgicos y son más impulsivos que otra cosa. Ahora, las espadas nos va a hablar de movimientos fríos rápidos y tajantes. ¿Cómo andas, Eve? ¿Todo bien? Fríos, tajantes, cortantes. Entonces es imprevisto, ¿no? Son esas comunicaciones que no nos esperábamos, no la veíamos venir y vienen de la mano de una crueldad o de una frialdad muy grande. Bueno, esto vendría a estar con la sota de
espadas. Y si vamos a los palos pasivos, sota de oros y sota de copas, cuesta más tomar acción, cuesta más ir hacia adelante, quizás tomar la iniciativa para la conversación. El de oros, si decidió que se va a comunicar, lo va a hacer. Ahora va a tardar porque se lo va a pensar mucho, no desde la lógica y el raciocinio, porque eso sería espadas, sino desde el ultimar detalles. Los oros son detallistas. Se me viene a la cabeza el 8 de oros, que es el trabajo, pero además el trabajo con detalle, ¿no? No hago las cosas al tuntum para terminarlas, sino que me tomo el tiempo que requiera una situación para que salga de la mejor manera posible, muy perfeccionistas. Entonces, la comunicación va a ser de ese modo también. Y las copas, que tienen un poquito más de acción que los oros, porque los oros es tierra, o sea, signos de tierra, Tauro, Virgo, ¿sí? Signos muy terrenales. Las copas, por el contrario, tienen un poquito más de flexibilidad y de movimiento, pero las copas se pierden mucho en las emociones. Como les decía, la sota de copas no está enamorado de un otro, está enamorado del amor. Es el idealista, el que sueña, el que imagina, escribe poemas, escucha canciones de amor, ¿no? Es ese loco enamorado. Bueno, esa es la sota, es muy inmaduro todavía, no sabe gestionar muy bien sus emociones. Entonces, tiene un poquito más de movimiento, pero va sin prisa pero sin pausa, pero siempre con la implicancia emocional por delante, ¿no? Como que su escudo va con su corazón en las manos, lo entrega y va así, ¿no? Medio a la deriva con las emociones. Todavía no logra en el estadio de sota obtener inteligencia emocional. Todavía no está. Si bien pasan por todo el trayecto, ¿no? Imagínense una historia o un cuento de vida de cualquier persona que podemos conocer, que pasa del as al 10, porque todos esos estadios los vivimos todos nosotros, nos han traicionado con el 3 de espadas, hemos tenido que tomar reparo y descanso con el 4 de espadas, con el 5 de espadas creemos que estamos un poco mejor y nos sentimos traicionados nuevamente. Bueno, todos los estadios los hemos pasado, todos. Y esta familia de la corte, que es una familia también, pero el niño todavía no tiene tanta conciencia plena de lo que han vivido sus padres, el rey y la reina, ¿sí? Ni del movimiento con que se dio todo, el caballo. Por eso es más inmaduro, está en formación. Y se va a comunicar desde esa manera, manejando mucho la energía plena del palo, ¿sí? Entonces, bien, haciendo un recuento, tenemos que carta de comunicación por excelencia de los arcanos mayores es la carta de la templanza y que la podemos aspectar de forma más positiva o menos positiva dependiendo de los arcanos mayores que acompañen, y en el caso de arcanos menores son las sotas las que nos van a hablar de comunicación. Si en una lectura tenemos la sota, alguna sota y la carta de la templanza, está redundando sobre la idea de que la comunicación es importante dentro de esa tirada. Así que, bueno, aproveché en este video para mostrarles mi nueva adquisición, que es hermoso, este Marsella, es hermoso, hermoso, Marsella dorado. Ahí justo se acaba de conectar mi novio, que me acompañó a comprarlo, hermoso. Y bueno, respondiendo a algunas preguntas que me fueron haciendo en el chat, sí, doy cursos. Ahora comenzamos nuevamente en febrero. Los cursos tienen una duración de 3 meses, febrero, marzo, abril, y los dividí por mayores por un lado, menores por el otro, una vez por semana cada uno, de 2 horas la clase. Y bueno, si están interesados me pueden preguntar el mensaje directo o al celular, bueno, por cualquier medio, y les podría pasar los programas y cómo es la dinámica. Así que bueno, en este caso damos por finalizada la charla de la comunicación. Les pido por favor que me manden sugerencias de temas para poder charlar y para que podamos debatir los días viernes. Sí, el 8 de oros es súper virginiano, ¿no? Yo la verdad que de signos de astrología tengo poco. Lo que sé, lo que no, no. Pero sé que los virginianos son
bastante estructurados, metódicos y obsesivos de que todo esté en una escuadra correcta. Y bueno, el 8 de oros, sí, el 8 de oros nos habla de eso, ¿no? Del trabajar duro, pero no como un sacrificio, sino como un placer al detalle. El 8 de oros es muy, muy detallista, está en cada minucioso y pequeño detalle, y por eso con el 9 puede recoger la experiencia. Los 9 recogen experiencia, y bueno, en los oros han pasado de todo, pero lo que obtiene este 9 de oros, esta mujer con todos sus oros, no se lo regaló a nadie, es fruto de su trabajo y de su esfuerzo, y de haber sido detallista en el estadio anterior del 8. Así que bueno, damos como por cerrada la conversación del día de hoy. Les agradezco mucho por estar, a los que estén en este momento en vivo. Aquellos que después lo vean en diferido o grabado, también les mando un saludo muy grande y les agradezco mucho por estar. Recuerden que este sábado 12 del 12 voy a estar haciendo un interactivo, ahí sí, de preguntas. Voy a responder una pregunta por persona. Recuerden que, bueno, yo me tomo mi tiempo para contestar las preguntas porque no me gusta tirar sí, no, no. Me gusta tomarme mi tiempo, así que voy a estar ahí respondiéndoles, sepan tener paciencia. ¿Y qué otro aviso parroquial? Bueno, el lunes los espero con lo que es los consejos de la semana. Ya estamos acercándonos al final del año, así que bueno, vamos a ver qué consejos nos dan las cartas. Y bueno, importante, tengo un taller intensivo pendiente para miércoles y jueves de la semana que viene. Para el jueves me queda un solo cupo, y para el miércoles todavía hay lugar. El miércoles va a ser por la mañana, el jueves va a ser por la tarde, y es un taller que está pensado para lecturas, porque es una de las bases fundamentales para una buena interpretación. Podemos tener un muy buen método, una buena intuición, estar muy conectados, pero sí, a la hora de la elección de la lectura, no sabemos muy bien cuál es la mejor que cuadra para la pregunta, lo más probable es que nos cueste un poco fluir en la interpretación. Y también dentro del mismo taller voy a estar encarando lo que es cómo formular una pregunta ética, una pregunta neutra, una pregunta clara, por qué es importante, cuáles son las maneras, y cómo unir estos condimentos, ¿no? Cómo unimos la lectura, la elección de la lectura, la formulación de la pregunta y también nuestro método, ¿sí? Es un taller bastante práctico, donde vamos a practicar mucho las lecturas. Se envía después material, tanto los PowerPoint que veamos en la clase como un Word aparte. Va a haber un grupo de WhatsApp de soporte para los días miércoles, un grupo de soporte de WhatsApp para los días jueves, y ese grupo lo vamos a dejar ahí. Entonces, si hay dudas, consultas, yo soy una apasionada de explicar tarot. Acá Cande lo sabe, que mi ascendente en Sagi, bueno, es preponderante en mi vida, así que el explicar me encanta. No duden frente a dudas, consultas, en preguntarme, y por eso, bueno, hago estos interactivos, porque me gusta tener el contacto con ustedes, poder ir leyendo lo que me escriban en el chat, dudas, consultas, ideas, pensamientos, ocurrencias. Creo que todo esto suma un montón y me encanta poder estar acá dándoles mi visión del tarot, que yo lo tomo al tarot como si fuese parte de mi vida. De hecho es parte de mi vida cotidiana, pero personas que conozco, ¿no? Los arcanos son personas que conozco, tanto mayores como menores. Los vivencio desde ese lugar y no como si estuviesen en lo alto y allá lejos, sino acá, alrededor. Entonces, bueno, de ese modo yo doy mis clases y los explico. Así que bueno, ya me voy despidiendo, porque si sigo hablando me puedo estar acá 2 horas seguidas, porque para mí es un placer. Les mando un beso enorme y nos vemos el sábado en el interactivo. Que estén muy bien y que disfruten mucho de este hermoso día. Beso grande.